Grabarlo. Lo grabo, así les queda a ustedes y lo ven si quieren. Estoy seguro que no lo ven. Entre paréntesis. Sí, no es que lo ven. Quedamos en lo de la realeza, lo del ungido. No, lo terminamos. La experiencia espiritual. Bueno, es lo que anoté. ¿Qué página era esa? Importante. ¿Qué página? Así la busco de nuevo. 31 estamos. El funcionamiento del espíritu. Y de los profetas. Y vamos a empezar con esa parte. ¿Sí? El Espíritu de Dios y los profetas. Y ahí en su apunte dice, si usted lo lee, y lo tiene ahí en la pantalla, tanto en la profecía preclásica como en los profetas escritores, desde Amós hasta Jeremías, falta casi por completo la vocación por medio de la Ruaj de Yahvé o la apelación a la misma. Si ustedes leen Jeremías, el llamado, Sí. cuando ustedes leen el llamado, Jeremías 1, sí. Tiré la Biblia, se me perdió Jeremías, ¿qué quiere que te diga? Acá está Jeremías. No habla la palabra del Señor vino a mí. No habla el Espíritu del Señor vino a mí. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, en Jeremías que falta toda esa apelación espiritual, que sí la tiene Ezequiel, que nosotros la vamos a leer después. Ezequiel sí tiene esa experiencia espiritual. Jeremías no tiene esa experiencia espiritual. ¿Sí? O por lo menos no la menciona. Cuando yo digo que no la tiene, es que no la menciona. No sabemos si él la vivió. Evidentemente, por algún motivo especial, Jeremías decide no mencionarla. ¿Sí? Dice en su apunte, además, que habrá que considerar que la razón de todo ello, además del distanciamiento con respecto a los fenómenos estáticos, ¿sí? Fíjense, estamos hablando de fenómenos estáticos, los que vimos con Saúl, los que vimos con otros profetas, el grupo de profetas, debió ser principalmente la confrontación con los falsos profetas, cuyo espíritu se pone manifiesto como un espíritu de mentira. Ahí tienen dos pasajes, Primera Reyes, ¿sí? 22. Si ustedes leen van a encontrar eso, es un capítulo de la Biblia, no vamos a leer un... Sí. No es que no vamos a leer un capítulo de la Biblia, lean un capítulo de la Biblia. No lo vamos a leer ahora en clase. ¿Sí? Pero números 11. Sí, porque queda grabado, entonces tengo que explicar todo, porque después me lo sacan de contexto y dice, Villanueva dijo que no leamos la Biblia. No leamos hoy, en este rato de clase. Lean la Biblia en su vida. Está dando ejemplos. Sí, tengo que poner abajo. Ejemplo, no se lo tome en serio el pastor afectado. Porque, si usted lee número 11, que es el pasaje que sí quiero que lean, ustedes van a tener ahí una experiencia que vamos a leer. ¿Sí? Números 11, del 26, ¿sí? Al 30. En realidad, vamos a leer del 21 al 30. ¿Les parece un poco para ponernos en contexto y no quedar? Recuerden, estamos hablando... Primera Reyes, ¿no? No, números 11, ¿sí? Ah. En el 10 dice que Moisés se quejó, Moisés escuchó que la familia del pueblo lloraban cada una a la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira de Dios se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor. Si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor? Y me obligas a cargar con todo este pueblo. ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz? ¿Para qué me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera la nodriza y que lo lleve hasta la tierra que le prometiste a su antepasado? Todo este pueblo, estoy leyendo en el 10 para que entremos, ¿no? Se está quejando. El Señor le responde,
Se queja Moisés de la carga, que esto es mucho, me tienen medio cansado. El Señor le responde directamente, ¿sí? Tráeme 21. 70 ancianos de Israel y asegúrate que sean ancianos y gobernantes de pueblos. Llévalos a la tienda de reunión y ahí en el 21 empieza. Moisés explica, me encuentro en medio de un ejército de 600.000 hombres y tú hablas de darle carne todo un mes, aunque se le degollarán rebaños y empieza a hablar. El Señor le respondió, ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Moisés fue, le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho y después juntó a 70 ancianos del pueblo que se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Profe, Sí. esto del tema de que siempre en la Biblia habla de ancianos y bueno, después trayéndolo también al Nuevo Testamento también se menciona mucho. ¿Tiene alguna particularidad, digamos, en cuanto a, digamos, lo eclesial también conectado con esto? No, acá habla de líderes. Anciano es un líder. Sí, no describe una edad ni un cargo, es un líder. Yo lo tomo como líder. El término anciano que aparece en la Biblia habla de esto, del líder, de alguien que está cumpliendo una función de liderazgo. Vos lo decís por los cargos que hay en la iglesia. No, no, más que nada más que cargo, función, digamos. Es como, que No, siempre y un se habla anciano sobre es eso. un líder. Un anciano es un líder. Sí, no. Lo que pasa es que en alguna iglesia la función de liderar la cumple el pastor, los diáconos, los ministros de la iglesia. En alguna iglesia se utiliza el término anciano como diciendo, bueno, hay pastores, hay ancianos, hay diáconos, ¿sí? Como que se da mucha se utiliza como un cargo específico y con una función específica. Qué sé yo estaba en una iglesia que decían, bueno, nosotros tenemos un anciano, y al tipo no le dan bolilla, es como que yo dijera, yo tengo un conejo en mi casa, qué sé yo, tengo un conejo, pero no le doy función. Claro, pero digamos, ¿era la misma función que cumplía en el antiguo, digamos, que en lo que se habla en el nuevo? No, porque anciano que habla acá, estamos hablando de un líder de un pueblo entero, secular, social. En el Nuevo Testamento estamos hablando de alguien que cumple una función eclesial, que lidera eclesialmente, espiritualmente una iglesia. Acá el anciano cumplía la función de juez. ¿Sí? De Claro, juez sí. en el sentido. Son dos cosas distintas. Es como decirlo de esta manera, intendente y pastor. Son dos funciones diferentes. Lo que pasa es que cuando algunos pastores leen en castellano anciano y lo leen repetido 2 veces en el Antiguo y el Nuevo, cree que igual. No es igual. O sea, no. Son dos funciones. No tenían un cargo civil estos ancianos del Nuevo Testamento. Tenían un cargo de liderazgo. Cumplían una función de liderazgo. Estaban liderando algo. Acá es una función meramente social, ¿sí? No sacerdotal. Más allá que lo sacerdotal y lo civil está unido, lo religioso y lo civil está unido, perdón, no eran sacerdotes, no dice que fueran sacerdotes. ¿Está bien eso? Queda claro, ¿no? Son dos funciones diferentes. Buenísimo, profe, sí, entendés. Ahora, fíjense que acá dice que la experiencia que van a tener ellos
no se volvió a repetir. O sea, esa éxtasis, ese frenesí, no se vuelve a repetir. Evidentemente algo pasa ahí. Y dice en el 26, 2 de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. No. Sin embargo, el Espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces, un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que todo el Señor pusiera su espíritu en ellos? Entonces Moisés y los ancianos regresaron al campamento. ¿Sí? Evidentemente, si ustedes siguen ahí la lectura, nosotros encontramos del número 26 al 28 como una antigua dinámica. ¿Sí? En el 25 se habla de una institucionalización del espíritu. ¿Sí? Este fenómeno no volvió a suceder. Pero Moisés desea en el 29 que todo el mundo tuviera el espíritu. Claro, como que Josué estaba pensando más en lo organizativo, estructural, y Moisés le dice, no, buenísimo. Ahora, pensemos en esto, ¿sí? Hay 3 componentes que pasan. 3 componentes fundamentales del relato. Primer componente fundamental, tabernáculo. ¿Sí? Esto sucede en el tabernáculo. Segundo componente, líder supremo. Me hace acordar a los Simpsons, líder supremo. Pero bueno, líder supremo, Moisés. ¿Sí? Estoy pensando en otras cosas también. Tercer lugar, 2 rebeldes que dicen que no van a la tienda de reunión, que fueron elegidos y que no van a la tienda de reunión. ¿Está bien? Lo más parecido que está pasando hoy en día. Nosotros creemos que el Espíritu solo desciende en el templo, que tiene que ser mediado por un pastor, y que si hay 2 o 3 que no están de acuerdo con el pastor y no van o se van de la iglesia, no pueden tener el Espíritu. Son blasfemos. Son blasfemos, porque el Espíritu solamente sucede en el ámbito del culto, y acá Moisés le dice, ojalá que todo el mundo tenga el Espíritu. Josué, no vamos a estar discutiendo si están o no están. Recuerden, otro ejemplo a esto, que viene ahora a la memoria, el relato de Jesús. ¿Se acuerdan? Encontramos a uno que estaban haciendo esto en tu nombre. Le dijimos que no lo hagan más. ¿Y Jesús qué le dice? Che, si no están en contra de nosotros, ya está, muchachos, tampoco estemos quejándonos. Esta idea de creer que un pastor o un líder o un lugar tienen solo el espíritu y que fuera de esto no pasa lo espiritual, en la Biblia no está certificado. De hecho, estamos tabernáculo de reunión, Moisés, los 70, 2 están afuera, pasa el fenómeno. ¿Sí? Este hecho de desear que todos tengan el espíritu es llamativo en Moisés. Esto se recupera en Joel. ¿Se acuerdan que Joel dice después? Todos van a tener el espíritu del Señor, como diciendo, miren, ya no va a haber esta necesidad de una experiencia única.
Yo me parece interesante pensarlo, tomando este pasaje de Números, en la experiencia de la iglesia. Yo le decía cuando empezamos la materia, esta idea que nosotros queremos controlar lo espiritual, queremos controlar al espíritu y ponerlo a trabajar según el contexto que nosotros queremos, como dueño del espíritu. Nosotros somos dueños del espíritu, nosotros somos los que decidimos en qué momento el espíritu va a obrar, decidimos. Como decíamos de los dones, que si el pastor maneja el don de lenguas, todos tienen que hablar el don de lenguas, si no, Y no además, tenemos el espíritu. esto es un poquito más. Nosotros juzgamos quién puede tener la vida espiritual o quién tiene la vida espiritual. Acá un poco Moisés le contesta a Josué, ¿no? Me dice, sí, que estás celoso por mí, como diciendo, ¿cuál es el problema? Claro, como diciendo, vos no sos más alto que ellos. En realidad tiene que ser así. Todos tienen que ser manejados por el espíritu o dejarse llevar por el espíritu. ¿Cómo quisiera que todo el pueblo profetizara? ¿Cómo quisiera que todo el mundo hiciera esto? ¿No? Sí, sacando el exclusivismo que nosotros creemos que existe, porque todas las ideas exclusivistas que tenemos en la iglesia está sacado del Antiguo Testamento, no del Nuevo. De hecho, Pedro dice, todos somos un pueblo sacerdote, ¿sí? Todos somos responsables de esto. En el Antiguo no es más específico, están los sacerdotes, ¿sí? Y un montón de cosas. Igual, profe, todavía pasa eso, como que hay algunos, digamos, pastores que no prefieren que la gente no aprenda mucho de la Biblia, mucho de la palabra de Dios. Recordemos que hoy estamos grabando. Sí, puede pasar, sí. En términos generales. Yo le voy a decir la verdad. No, los pastores, algunos pastores, prefieren que la gente no piense porque le complica la vida, porque tienen que leer algo más de lo que leen. A algunos pastores les gusta estar más con la tablet que leyendo para prepararse. No voy a dar nombre, pero a veces nos olvidamos que nosotros servimos. Yo soy pastor, tengo el carnet en algún lado. Lo tengo en el auto. El día que me afanen el auto, no tengo más carnet. Tampoco. El día que fui a sacar carnet. El DNI, es como un DNI eso. ¿Lo pierde? ¿Qué hacemos? Lo fui a buscar, yo lo llamé al que hace los carnets de los bautistas. Y me dice, no tengo tu acta de presbiterio. Le digo, dejate ya, me conocés hace 200 años, me va a pedir el acta de presbiterio. Me lo hicieron en 2 minutos, eso tengo... No me vengan... Ponga pausa, profe. No digo el nombre porque lo quiero. Pero a veces los pastores... No, ¿qué apellido? Vino a mi presbiterio. Le mando una foto de mi presbiterio, que no va a saber que soy pastor, me está cargando, una cargada. A veces los pastores queremos ser jefes y señores y dueños de la cosa. Queremos que todo un poco lo que pide Josué. No están, vea, fíjate, no están en nuestro grupo, ¿qué hacemos con esto? Y el espíritu no se puede institucionalizar. Si la experiencia espiritual es individual, sí, no es exclusivamente mía. Yo debería desear, como dice Moisés, ¿cómo me gustaría que todo el mundo haga esto? ¿Por qué? Porque eso indica que soy buen pastor. Cuando todo el mundo crece, cuando todo el mundo se desarrolla, cuando todo el mundo tiene una experiencia espiritual. Si ahora todo el mundo depende de mí, depende para tener la experiencia espiritual, de mi experiencia espiritual, soy un fracaso como pastor. Soy inservible en el término de función pastoral, no como persona. Valoramos a todas las personas, queremos que todas las personas son importantes para Dios, todas van a ir al cielo. Tiene razón Gaby, estamos grabando, vamos a ponerle algún detalle, como si subtítulo no está dirigido para vos, que lo mirás por TV. Entonces... No sé. Además lo que dice Números y todo eso, que habla
a ver, que habla sobre la santidad, sobre la congregación y todo eso, es para que la congregación y la comunidad crezca, no que todos tengan que depender de uno solamente, sino que el pueblo tiene que crecer como comunidad para exaltar a Dios, no uno solo. Pero fíjense esto, el pueblo tiene que crecer, como decís vos, pero hay un detalle. Hoy en día, con el coronavirus, se terminó lo del tabernáculo. Me bauticé a los 10 años, tengo 44, tengo 34 años de miembro de iglesia. Siempre fui a la iglesia. Nosotros creíamos que en la iglesia no se corre, que en la iglesia no se insulta, que en la iglesia no se hace, que se ora en el altar de la iglesia. Todo en la iglesia. No se puede hacer otra cosa que no sea en la iglesia. Eso se terminó con el coronavirus. Ya está. Estamos en una situación tipo Moisés, fuera del campamento. Y tenemos que recordar estas palabras de Moisés. ¿Cómo quisiera que todo el mundo profetizara? Che, que todo el mundo predique. Imagínense, hoy se muestra la realidad de cuántos somos en la iglesia. Yo conozco iglesias, o me dicen, no conozco, no puedo asegurar que esté pasando eso, pero me están diciendo algunos, che, mirá, hay iglesias que se están fijando cuántos me gusta tiene, cuántas personas los ven en YouTube. Escúchame. Sí, todos sabemos los pastores, o por lo menos yo sé que todos los pastores deben saber, por ahí no lo hacen, y estoy jugando mal, que cuando decimos los números de miembros, decimos un número de miembros que es medio inexistente. Tengo 800 miembros. Conozco alguna iglesia que te dice, no, porque yo tengo 800 y en los cultos iban 300. ¿Dónde están los 800? No, pero mi templo entra 500. Conté la silla un día, en un lugar. Fui y conté la silla. Me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy contando la silla. Me dice que son 500. A mí no me da 500 personas. Y había 311. Yo fui a una iglesia de 150 miembros. Fui, tiene solo dos servicios, a la mañana y a la tarde, y fui, y eran entre 30 o 40 sillas. ¿Y sí, no sé cómo. No sé, pero hoy se ve la realidad de la iglesia. Sí, mira, conozco algunos más. Hoy se ve la realidad de la iglesia. Esta es la realidad de la iglesia. ¿En qué se ven? ¿Los me gusta del Facebook? No, de quién predica. ¿Quién predica a la gente? ¿Quién está evangelizando? ¿Quién está moviendo a la iglesia? Hoy se ve. Entonces, deberíamos habernos preparado para este momento. Un poco número habría que haberlo leído antes. Decir, che, ¿cómo desearía que todo el mundo predique? No tener miedo que todo el mundo predique. ¿Por qué? Si yo tengo miedo que todo el mundo predique, es porque no voy a dedicarme, no me voy a preparar, no voy a ser bueno. Pero yo tengo que dedicarme ¿a qué cosa? A que la gente crezca. A mí no me pagan. Recuerden que muchos de los trabajos pastorales son pagos. Mal pago, medio bien pago, no estoy discutiendo eso. Reciben una ofrenda, supongamos. ¿Que deberían recibir más? Sí, pero reciben una ofrenda. O sea, el tipo está sirviendo a Dios y está recibiendo un dinero. En muchos casos, en la mayoría de los casos, muy mal dinero. Pues recibe una ofrenda. O sea, vos tenés que prestar un servicio que corresponde. Vos tenés que el otro tiene que crecer. Si vos estás en una iglesia y todos decrecen mientras vos sos pastor, y todos dependen que vos ores por la enfermedad, que vos ores, que vos prediques, que vos hagas esto, que el Espíritu solo desciende cuando estás vos, no te pongas contento. Ponete triste, deprimite, ¿sí? Porque es un desastre espiritualmente hablo, no de persona ni esto, porque la función pastoral es que el otro crezca. Sí, pero profe, capaz que suena feo, ¿no? Perdón,
pero ¿cuántos pastores cuando predican enseñan a la comunidad? A mi forma de ver, perdón, pero creo que hay mucho que se predica y poco que la gente aprende. Entonces, cuando no pasa eso, que la gente aprende de la palabra y solamente va a escuchar un mensaje de prosperidad o que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que ya está, ya sabemos. Pero si desde arriba, desde el pastor, no hay una palabra donde la comunidad aprenda sobre la palabra y crezca sobre la palabra, nunca vamos a poder llegar al caso donde de esa congregación pueda subir gente preparada. Capaz que suena feo lo que digo, pero a mí me parece que hay muy pocos pastores que enseñan cuando predican y solamente hacen una predicación y se terminó. Total. Yo creo que la enseñanza pastoral va por otro lado, más allá del mensaje. A ver, yo creo que el mensaje es importante. Yo creo que hay mensajes que son totalmente descontextualizados. Yo creo que el mensaje tiene que dar aliento, tiene que dar fuerza, pero tiene que ser un mensaje que le baje a la gente a la cabeza. ¿Sí? Hay mensajes que son infladores. Inflan a la gente para que se desinflen a la semana y vuelvan el domingo. Hay mensajes que son demostración teológica, ¿no? Voy a tratar de no dar ningún ejemplo para que ustedes no digan, lo está diciendo por porque el que predicó la semana pasada, no. Hay mensajes que vos lo escuchás y te mencionan los autores que leyeron, que vos la verdad la gente, en el contexto que está, no sabés si leyeron. O sea, no sabés si saben leer. Es una demostración de conocimiento público. Es lo mismo, si Merino escucha esto va a decir qué bestia, cómo habla hebreo. Pero bueno, no tuve clase con Merino yo. Sí, tuve con mi papá, pero bueno. No es culpa de los docentes, es culpa del burro que estaba presente. El tema de que yo diga un versículo en hebreo, Bereshit barajá, que la gente sale del culto y me mira y me dice, ¿qué dijo? No sé. Pero estuvo lindo, sí, estuvo lindo, no aprendieron un corno. Esto es lo mismo que cuando dicen concupiscencia. Si alguien predica y dice concupiscencia, regalen un diccionario en la puerta del templo. Díganle, mira, acá tenés un diccionario, porque el pastor va a decir concupiscencia, no lo va a entender. Sí. Entonces, regalémosle el diccionario y dejémonos de jorobar. Entonces, los mensajes son para la gente, para que la gente aprenda, entienda. Dice, che, tengo una vida de porquería, quiero matar a mi hijo que se llevó 14 materias, viene el pastor y me habla de la concupiscencia. ¿Qué corno me importa? Que me explique qué hago con mi hijo. Y eso no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no predicamos como Jesús, como tendríamos que hacer. Queremos quedar bien con la gente. Porque queremos que la gente dependa de nosotros. Somos Josué diciéndole, no, che, estos están afuera, fíjate, tienen que venir acá adentro. Aparte, es totalmente contraproducente porque, o sea, es lo que también yo leí varias veces en algunos libros, cuanto más independiente es la gente y más autónoma es la gente, mejor funciona todo. Y mejor funciona, digamos, la iglesia, por así decirlo. En cambio, para mí tiene que ver un tema de características de las personas, que se siente insegura, entonces proyecta en su rol pastoral o, digamos, quiere sentirse seguro o quiere, digamos, sentirse, no sé, era lo seguro. Requerido. A ver, obviamente que es lindo, y esto lo digo, sentirse querido, que me necesitan de mí. Obviamente que es parte del trabajo pastoral y uno necesita eso. Voy a decir una frase que yo digo habitualmente y que muchas veces no le gusta a los pastores. El pastor es como un nene caprichoso. Muchas veces, a veces que el nene caprichoso por ser caprichoso y muchas veces es caprichoso porque Dios le está pidiendo algo que la gente no entiende. ¿Sí? Ustedes tienen que entender que la tarea pastoral tiene mucho de sentimiento, que no es sin sentimiento, tiene esta mezcla de sentimientos que se juega, ¿no? Y que está muy expuesto lo que siente la persona cuando hace la tarea pastoral.
y que es muy difícil de llevar adelante, ¿sí? Porque no es que somos fríos todo el tiempo. Una cosa es eso, que yo me puedo equivocar y creer y desear que la gente necesite de mí, que es obvio, y vuelvo a decirlo, me parece que es obvio que necesiten. Y otra cosa es fomentar la dependencia pastoral, justificándola espiritualmente. Ese es un peligro que corremos, y grave peligro. O sea, porque la gente en este tiempo se va a dar cuenta que los pastores, para tener una relación espiritual con Dios, somos muy poquito la influencia que tenemos. La relación espiritual la tiene la gente con Dios en su casa. No necesitan del pastor. El pastor es un consejero, es una guía, es alguien que está, que acompaña, que te ayuda. Pero para tener una relación con Dios, la tengo yo en la habitación de mi casa. Y yo debo desear, como pastor, que el que está en la habitación de mi casa tenga esa relación con Dios sin depender de mí, que no me llame. Porque si no creo, es decir, y perdón la expresión, estúpidos espirituales. Estoy creando estúpidos espirituales que dependen de mí. Esto es lo que usted ve, pastor. ¿Usted cómo hace? Yo quiero que mis hijos se vayan de mi casa. Quiero que dependan vivan solos. Porque es lo natural. ¿Sí? Es lo natural. Y yo como pastor tengo que desear que la gente se relacione con Dios sola. Que profeticen solo. Y que si necesitan algo vengan, pero que yo los pueda ayudar a crecer. Que no vengan con lo mismo todos los años. ¿No? Yo conozco casos que la persona va por siempre el mismo problema. Me peleé con mi esposo, me peleé con mi esposo. Sí, hacela simple, Franco. O dejar de pelear o cambiar. Algo pasa. Pero no los ayudamos a crecer. Y en lo espiritual hacemos eso. Y el Espíritu Santo vino para todos, no para mí. Yo no tengo una cuota de Espíritu Santo más. No es que soy una impresora chorro a tinta que tengo el Espíritu Santo y la voy repartiendo como quiero y el Señor me va recargando a mí y ustedes tienen que recibir de mí. No soy una estación de servicio. O sea, esto yo lo vengo diciendo de que tengo 14 años, por eso evidentemente nunca estuve en otros lugares. Pero a veces creemos que la gente, las experiencias espirituales son como la estación de servicio. Tengo que ir a una estación de servicio, al pastor me llena el tanque, me dura un tiempo, tengo que volver a que me llenen el tanque. Tengo una estación de servicio en mi casa, la oración, la reflexión, la lectura de la Biblia, el encontrarme con Dios, hace que yo tenga esa experiencia. Y cuando encuentro un techo, tengo que buscar al pastor para que me ayude a superar ese techo y seguir creciendo. Si vivo dependiendo del pastor, no estoy tan bien espiritualmente, ¿eh? Discúlpeme. Sí. Pero también hay una doble tarea ahí. O sea, cada uno como que tiene que buscar no depender del pastor, pero también el pastor a veces crea esa dependencia de la persona. Sí, sí, pero yo lo llevo a Dani a mi campo. Sí, sí, sí. Yo hago dependiente del pastor, ¿eh? Estoy en problema. Mirá, yo el otro día, estaba en el curso de la UCA, nos hacen hacer un test, a ver qué tipo de profesores éramos, ¿no? Esos test que hacen los psicopedagogos, que vos los mirás y decís, dame la clase, me quiero ir a mi casa. Ella estaba en mi casa y me quería ir a mi casa. Entonces me dice, ¿qué tipo de profesor salió usted? ¿No? Entonces, a mí me salió. Estilo Sócrates. Profesor, en tipo de enseñanza socrática. ¿Qué alumno les gusta a usted? ¿O qué alumno usted tiene? Me salió a mí los críticos. No se nota que me gustan los críticos. Son, casi mi señora me miró y me dice, nada, te lo hicieron para vos. Hay uno que está ahí dándote manija porque es un terrorista, ¿no? Ahora, yo como, o sea, yo tengo que ser consecuente con lo que pienso. Yo tengo que hacer que el otro piense. No que obedezca. Hay una canción
que dice, que de un católico, todo el pueblo dijo amén. Y cuando la cantamos nosotros, a veces los evangélicos la cantamos, parece meh, ¿no? Meh. ¿Vieron como la ovejita? Meh. Tienen que ser oveja. No, esa referencia que tienen que ser oveja, dejémosla. ¿Sí? La Biblia habla más de familia, habla más de hermanos que de ovejas. Dejemos de joder con que los miembros de la iglesia son ovejas, porque las ovejas no piensan. Y en la persona tiene que pensar, tiene que reflexionar y tiene que tener experiencia espiritual. Tiene que tener algo del espíritu. El tipo tiene que tener una relación. Y es más, si hay alguien que tiene una relación espiritual y me hace bien a mí, gloria a Dios. Porque quiere decir que ese tipo está creciendo. Y ojalá yo tuviera gente que me supere. Yo estoy seguro que hay gente que me está superando a mí. Y los tengo que ayudar a que me superen. Si yo quiero que todos estén bajo mi ala, soy un hipócrita. No es lo que enseña la Biblia. Jesús dijo, y me agarró el pastor predicador, Jesús dijo, cosas más grandes harán ustedes. Jesús. A ver, me parece que tiene algo, ¿no? Sí, no Villanueva. Jesús resucitó un par de muertos, sanó un par de enfermos y los miró y le dijo, muchachos, ustedes harán cosas más grandes. Si Jesús, que es Dios mismo, le está diciendo a sus discípulos que van a hacer cosas más grandes, ¿cómo yo no voy a desear que el que me está mirando haga cosas más grandes? Es una cosa de loco. Dominar a la gente, creer que yo tengo el poder de la gente. La gente hoy puede hacer lo que se le canta la gana. ¿Saben qué hacen, muchachos? Hay gente que ve hasta 5 mensajes el domingo. Hay gente que deja prendido el Facebook para que corra y se va a tomar mate. Porque los pastores grabamos los mensajes, como creyendo que la gente va a estar cautiva a lo que yo digo, que soy tan genial, entonces se van a quedar 2 horas viendo una pantalla 2x2, diciendo, oh, qué bueno, el pastor me predica. Déjense joder. Perdón, dejen de molestar, de bromar, sí, se me fue. Me parezco a un profesor mío que 2x3 decía alguno. Que... Te banco igual, ¿eh? Te banco. Igual, profe. Cuando me quede sin trabajo, hago la colecta, ¿eh? Todos ustedes vienen y me colaboran conmigo. Profe, ¿quién va a decir algo? Igual, Se cortó de nuevo. Igual también cuando de mejorar a las personas y tratar de que se pueda superar, a veces es como difícil encontrar ese tipo de líderes o ese tipo de gente que tenga esa mentalidad en cuanto a decir, bueno, digamos, dar espacio y también a ayudar al otro, ¿no? Porque es como que depende, tenés que estar muy bien plantado espiritualmente. Pero ¿sabes qué pasa, Gianluca? ¿Quién me va a medir cuánta espiritualidad tengo y cuánto no? Escrito eso. Necesito el medidor de espiritualidad, por favor. Nadie mide eso, pero la gente elige lo simple y lo que no me jorobe. El pastor me dice que si yo me van a orar, me voy a sanar. Listo. ¿Para qué voy a orar yo? Si el pastor me asegura eso. El pastor me dice que si yo llevo la tesis, porque yo lo hice, yo soy culpable de eso. A mí vino una mujer un día, mi novio tiene que presentar mañana la tesis que se recibía de no sé qué. Qué bueno, vamos a orar por él. Sí, eso venía, sacó la tesis así, era una grande como esto. Y me la puso así, ¿puedo orar por la tesis? Yo oré por la tesis, Y me fui a mi casa, qué bueno que soy, oré por la tesis, le ayudé a que su fe crezca. Verso, la hice dependiente de mí. Si aprobaba el tipo iba a venir todos los días, jugaba la lotería eso. No leí lo que hizo el tipo capaz copió 50 libros y lo puso en la tesis y desaprobó.
¿Y qué va a pensar la mujer? Desaprobó porque no Villanueva. No porque fue un vago el tipo. O sea, nosotros tenemos que empezar a entender que como es beneficioso, también es maleficioso. Inventé una palabra. Sí, maleficioso. Si tuviera mi hija adoptiva me estaría dando un sopapo. Me estaría pegando diciendo bruto. No existe. Pasa, profe, en muchas iglesias se acostumbraron a que son solamente iglesias de milagro. Y solamente la gente se está formando como si fuera la iglesia universal, que solamente van a buscar, cosa que la iglesia no debería hacer, ir a buscar milagros. El milagro tendría que venir solo por la fe que una persona tiene. Pero ahí entra, ¿para qué está el milagro? En el Nuevo Testamento. Para dar señal de que Cristo es Dios. Ahora, si el milagro está pensado, tipo como el almacenero, Son promociones. Sí, yo creo que lo decía, no me acuerdo cuándo lo decía, yo creo que le decía a un grupo de hermanos, mira, nosotros creemos que oramos a Dios como el almacenero, Dios nos responde como el almacenero, obligamos a Dios que nos diga, no, esto, decreto que hoy va a haber un camión de caudales en la puerta de mi casa. Entonces me levanto, ojalá hubiera un camión de caudales, ya tengo 5 tipos preparados. Hace años que digo este mismo ejemplo y ya tengo el equipo. Me falta el camión de caudales. Soldadores, tengo todo para romperlo. ¿No? Y mañana salgo, no salió el camión de caudales. Sí, no funciona la vida así. No olvidamos que Dios es Dios por algo. Y no Dios decide. Son las cosas que hacen en algunas iglesias. Noche de milagro. Día lo contratamos a Dios para hacer milagro, mañana no. Pero yo creo que existen los milagros. Y creo que hay pastores que sanan, pero no sanan por él. Sanan por el Espíritu. Exacto. Y que pasan cosas. Ahora, yo no puedo determinar qué día y cuándo. O con quién. A ver, decrete que se le va a cumplir. ¿Qué somos? ¿Dio el almacenero que me toma el pedido? Le mando por WhatsApp, mirá, necesito 2 sanidades de coronavirus, una resucitación de muertos, $10.000 y en lo posible dentro del mes. Dios no contesta mis oraciones. No, Dios no te va a contestar la oración, porque lo que estás haciendo es jugar a Dios. Te pones sobre Dios y lo mandás a Dios. O sea, esa oración es incontestable. Esto es lo mismo que mi hijo me mande un WhatsApp. ¿Sí? ¿Qué me pasa con mi hijo? Me dice, papá, comprá esto, hace esto y hace lo otro. Y yo le contesto. La lista de supermercado. Yo soy papá, hago lo que se me canta la gana. Corto, punto. ¿Usted piensa que Dios dice, no, Dios es más bueno que usted? Claro que es más bueno, pero es Dios. No es nuestro empleado, no es Aladín que contesta el genio de la lámpara, ¿no? Que genial la película. Que frotamos. No tentarás a Dios. Pero nosotros lo recontratentamos. Obvio, pero no leemos lo que está escrito. A ver, Dios no quiere que se sane. Espíritu de muerte, sal de ahí. Ahora, Dios puede decir que no se sane. O sea, si la persona es creyente, ¿no es mejor que esté en el cielo? Como Julio Melgar, muchos le hicieron la oración de sanidad, que sanidad está con el Señor, ya partió. Mirá, yo conozco a uno, no voy a decir el nombre, y voy a tratar de no decir el nombre, que estaban orando para que una nena no le operen la pierna, porque le tenían que cortar la pierna, 14 años, tenía cáncer. Si no le cortaban la pierna, se moría la piba. No, Dios lo va a sanar, Dios lo va a sanar, Dios lo va a sanar. No sanó, le cortaron la pierna, entonces la cambiaron. Pero en el cielo va a tener 2 piernas. Dios ya hizo un milagro. No, eso es una estupidez decirlo. Lo que hiciste, no justifiqué lo que estabas diciendo con algo que es real. Conozco a otro. Decretó que el hermano de un pastor iba a salir caminando de la camilla del hospital. ¿Sí? Se estaba muriendo. Decretó que iba a salir caminando el hermano. A la semana se murió, le fueron a preguntar al pastor, ¿qué pasó con esto?
Salió caminando, pero que espiritualmente. Dejó su cuerpo mortal y fue caminando al cielo. No vengamos con eso, porque eso es un dualismo. ¡Espiritualmente! Claro, eso es justificar. Mi amor, voy a ser fiel con vos, de corazón, pero carnalmente no pude, me encamé con la secretaria. No, es lo mismo. Sí, no, son esas estupideces que decimos que dominamos a la gente. Queremos dominar a la gente, porque es para dominar a la gente. Y espiritualmente es clara la Biblia. Todos tenemos la posibilidad de tener el Espíritu Santo. Y Dios es Dios siempre. Y Él decide quién se sana y quién no, porque tiene un propósito. Y ese propósito yo lo tengo que respetar. Si no lo respeto, tengo un problema. Algo que agrego, porque nos quedamos acá, es interesante que usted lea Oseas 9:7, en contraposición a lo que venimos diciendo, dice, han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución, que lo sepa Israel. Es tan grande tu maldad, tan inmensa tu hostilidad, que al profeta se le tiene por necio y al hombre inspirado por loco. El profeta junto con Dios es el centinela de Efraín, pero enfrenta trampas en todos los caminos y hostilidad en la casa de su Dios. Han llegado al colmo de la corrupción, como en los días de Gilbea, pero Dios se acordará de sus perversiones y castigará por sus pecados. Tampoco nos vayamos al extremo a faltar al respeto. ¿No? Ahí el límite. Recordad que el siervo de Dios tiene que tener un respeto. Ahora, también diferenciemos quienes son profetas o siervos de Dios verdaderos y quienes no son profetas y siervos de Dios verdadero. No estamos sin juzgar, pero ahora si yo estoy en una iglesia que veo que hacen cosas que están mal y me tengo que replantear qué hago. Yo me debo replantear. Pero hacer cosas mal, ¿qué significa? O sea, porque es muy relativo el hacer cosas mal. Porque hay, o sea, estructuralmente o millones de cosas hacemos mal. Pero eso no por eso te vas a ir de una iglesia, digamos. O sea, ¿cuál es ese? No. Vamos a cosa pesada, cuando vos ves maltrato de gente, cuando vos ves que no se enseña la palabra, cuando vos ves cosas que no son claras, ¿sí? Qué sé yo. Cuando se hacen manejos no propios. No cuando vos tenés discusión con el pastor ¿Estás de acuerdo con lo que enseña el pastor? Con algo, no, estoy hablando de cosas profundas, este hecho de pensar, por ejemplo, en una iglesia maltratan a la gente, ¿sí? Y vos tenés que reflexionar si te tenés que quedar o no. Pero maltrato no, porque la gente quería hacer esto y el pastor dijo que no. No, maltrato genuino, que uno se comprueba que es maltrato. ¿Sí? Que hay un maltrato espiritual, maltrato físico. Tampoco el extremo de que no me gusta, me voy. No, por eso, porque la gente ahora es como que, ay no, porque le pedí al pastor que canten esta canción y no. Y no, eso, y me tengo que ir, o sea, es como que ahora, igual como que toda la sociedad está media así, media, como que todo le hace mal. Pero eso no es, digamos, para ir. Habría que sentarnos a pensar. Por ahí, y esto lo digo de mi perspectiva, si la gente reacciona así, ¿por qué es? ¿Está bien? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que reaccionen así? ¿Sí? ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué es lo que me quiere decir la gente? Yo creo que hay que diferenciar algunas cosas. Como digo, claro que el Espíritu Santo está en todos, el pastor tiene una función de guiar. Y guía bajo la voluntad de Dios. Tiene que recordar eso, la voluntad de Dios. Ahora, vos tenés que pensar en la gente. Pasaje interesante es el de cuando Jacob y Esaú se encuentran, ¿sí? Ese pasaje
que le envía mensajero, que le dice, mi hermano y señor, debe saber que los niños son todavía muy débiles y que a las ovejas y a las vacas acaban de tener cría, debo cuidarlas. Si le exijo demasiado, en un solo día se pueden morir, ¿no? Entonces, esta idea de ir al paso del débil, ¿sí? Jacob no dice, no voy a hacer lo que Dios quiere, dice, voy a ir al paso del débil, del niño y de la oveja. Bueno, ir al paso del débil. Ahora, a veces como pastores no olvidamos de eso y vamos como el que se nos canta la gana, tipo el colectivo que yo tomaba cuando era chico, el 188. Iba a todo lo que da por donde quería, a 200.000 por hora, no le importaba lo que estaba adentro, tenía que cumplir un recorrido. A veces los pastores tenemos ese problema. Ahí digo, tengamos cuidado, porque yo entiendo que Dios me da una función, entiendo que Dios me pide algo, entiendo que me da un objetivo Dios, y yo lo tengo que llevar a cabo, cumplir, pero tengo que recordar que va gente adentro de la iglesia, y tengo que ir el paso de los débiles, el paso de los que están enfermos, el paso de las personas. No puedo ir a lo que se me canta. Ahí es el límite. Yo no me tengo que dejar manejar por la gente, pero en el fondo tengo que recordar que la gente, que mi función es pastorear a la gente. Si a mí no me interesa la gente, está bien. O sea, no cumplas la función pastoral. Nosotros confundimos pastor con predicador, con evangelista, con profeta, como director de una organización sin fines de lucro. El pastor cumple una función, específicamente pastorear a la gente. Pero la gente tiene que evangelizar. Sí, estamos de acuerdo, pero vos lo tenés que hacer al tiempo de la gente, ayudar a la gente que lo pueda hacer. La gente lo tiene que hacer. Yo no estoy muy de acuerdo con el dicho, pero es interesante. La oveja reproduce oveja, el pastor reproduce pastores. ¿Sí? Discusión que lo tenía con un viejo pastor. Pero en el fondo es así. O sea, muchacho, yo para ser pastor tengo que tener gente, ¿eh? No una institución. Yo puedo tener un templo y está vacío, no soy pastor, soy predicador. Es decir, ese es un punto. O sea, esto es como, miren, yo viví en General Pico La Pampa y yo aprendí a manejar ahí. Y pasaba 3-4 horas, en 7 días aprendí a manejar. Porque estaba 3-4 horas manejando. Manejé por el campo, iba por el campo. Y yo hablaba con los del campo y los tipos me decían, ¿de qué se dedica usted? Yo soy ganadero, pastor, aprendo, llevo las vacas de acá para allá, le digo, qué bueno. ¿Cuándo te quedas sin trabajo? Cuando no tengo vaca, me dice. Pero tener el campo. El campo sin vaca para mí es perder, dice, porque si no sería agricultor. ¿Sí? Yo puedo tener campo, si no tengo ganado, es que algo hice mal. Nosotros creemos que el pastor es el que tiene templo. No, el pastor es el que tiene gente. El templo es el edificio físico. Sí, en eso recuérdenlo. Sí. Hay mucha gente que hace tarea pastoral y no tiene templo. ¿Sí? Y hoy en día se está demostrando... No tenía templo. Bueno, sí, no tenía templo. Digamos que hay que buscarle una institucionalización a la iglesia. No, pero ahora obvio. la institucionalización no es todo. Podemos tomar como ejemplo las casas de las personas que se hacían. Tomar como ejemplo hoy. Hay pastores que graban los videos de YouTube o de Facebook que parecen un culto normal. Falta que le pongan el púlpito y están predicando en un púlpito sin importarle lo que le pasa a la gente. O sea,
¿Y cómo hago? Tenés Zoom, mirá, usá Zoom, flaco. Pagalo el Zoom. Yo me pago el Zoom. Yo por eso grabo, tengo 1 hora, 2 horas, tengo la clase, me lo pago yo. Yo le hablo a gente 2 veces por semana. Tengo 20 personas que le hablo 2 veces por semana. Ahora estamos con Salmo y Daniel. Me lo pago yo. La gente me dice, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Pero le veo las caras, charlo, discuto, si no entienden algo, rehacemos. Después grabamos lo que queda. Se graba lo que... Pero ahora, volver a pensar en la gente. Nuestra función pastoral es la gente. Es lo que discute Josué. Josué dice, che, ¿están estos dos? No discutás eso. Decía que todos profeticen. Es al revés, Josué le está diciendo a Moisés. No es que sea el grupo que yo tengo, sino que todos lo hagan. Abramos el juego a que todo el mundo pueda crecer espiritualmente. Porque si ustedes crecen como alumnos espiritualmente, me desafían a mí a crecer espiritualmente, a no quedarme como mediocre, a no ser el tipo que, dos chistes, Dios los bendiga, papá, listo. Yo tengo que crecer. Si ustedes no crecen, no crezco yo. Entonces, eso me plantea a mí a desafiarlo a que crezcan. Es lo mismo en la vida pastoral. Vos tenés que decir que te superen. Nadie va a ser como vos. No, dejate, ojalá que todos fueran mejores. Porque si todos son como yo, nos fuimos al tacho. Bien que se mejore. Ya 1 hora 20 hablando, wow. Demasiado. Ya me aburro yo mismo. Y me duermo a veces. Gianluca. No, sí, que, algo. O sea, que pensando lo que usted decía recién, es como que la función pastoral se tiene que cumplir como, digamos, esa tensión, tenés que estar manejando toda la tensión esa de caminar al paso ese, digamos, de los más débiles y al mismo tiempo vos marcar el paso, digamos. Es como que tenés esa tensión de, bueno, ni tampoco perderse en el camino, ni ir, bueno, me quedo al fondo porque no sé dónde ir, ni tampoco irte solo y mandarte a 1000 kilómetros por hora, como que tenés que estar en esa tensión. Sí. Se cortó Gianluca, creo. Tenés que estar... ¿Cuándo no olvidás esa tensión? Recuerden Jesús en el camino de Maús. ¿Sí? Los escuchó, les enseñó. Y dice que Jesús hizo como que se iba a ir más lejos, y ellos le pidieron que se quede. Fíjese esa idea, a mí me gusta el hecho del camino. Jesús no se adelantó, no se apuró, no se retrasó, iba a la par de ellos. Y estuvo hasta que ellos abrieron los ojos. Cuando abrieron los ojos, el Señor se fue. Nuestra función es esa. Que no dependan de nosotros. Dependan de la gente. Que dependan de ellos mismos. Que se relacionen con Dios directamente. Nuestra fe es una fe de relación con Dios directa. No mediada. El que pastorea, el pastor también tiene que como que incitar a la persona, a los miembros para que no se queden, para que sean más todavía, para que lleguen a poder ser más que el pastor, como usted dice. Yo tenía un profesor en IRP, profe, que enseñaba Apocalipsis. Y siempre que hablaba, una vez me dijo, la gente tiene miedo de enseñar Apocalipsis. Tiene miedo de enseñar y de enseñar Apocalipsis, de enseñar todo lo que es el Apocalipsis, tiene miedo. Y va a llegar un día que si no se levanta gente, esa materia no va a haber más profesor y se va a perder la materia de enseñar ese libro.
Y ahí estaba, siempre me decía, los únicos 2 profesores que había que enseñaban, uno ya no estaba porque había partido, y él quedaba, y nadie más que se levantaba para enseñar. Entonces me decía siempre, se está perdiendo el interés de la persona y el interés de la persona que enseña a poder levantar a gente nueva para que no se pierda eso. Yo creo que va mucho por ahí. Piensen esto, el modelo de Antioquía. No había pastor, no la fundó un pastor, no fueron los apóstoles, y fue el modelo de crecimiento más grande. Niños, nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. Gaby, te doy el martes, te doy la autoridad que elijas los libros de las personas con la bolsita que sacaste. Dale, ok. Te unjo con el poder de Grayskull. Sí, sos como el tigre, ¿viste? Sí, vos sos como el tigre. Yo soy He-Man y vos sos el tigre. O sea, no. Va tu cat. O sea, yo Sirga, siempre quería ser rubio, no tan con la voz gay del príncipe, más la voz fuerte del ¿Con la misma ropa? A esta altura me pongo eso, me da un voleo, me dice. Dios los bendiga, nos vemos. Chao, profe. Chao, chicos.